Esta es la práctica número 5, redes neuronales artificiales en MATLAB, de la materia de inteligencia artificial, creada por Julissa García y su servidor, Edgar Alcozar. Como objetivos principales de la práctica tenemos los conceptos básicos de redes neuronales artificiales, la implementación de redes neuronales en MATLAB, la evaluación de redes neuronales y el análisis de parámetros. Para iniciar con una breve introducción, tenemos ¿qué es una red neuronal? Una red neuronal es un modelo matemático que puede aprender a realizar tareas de forma automática. Esto inspirándose en el fundamento y funcionamiento del cerebro humano, en el cual está conformado por un conjunto de neuronas interconectadas. Cada neurona recibe señales de neuronas de las capas anteriores y genera una salida, a la que se va enviando a las capas posteriores. Una red neuronal es un modelo estadístico que se basa en la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso humano, las cuales nos pueden ayudar a realizar tareas muy complejas, como puede ser la clasificación de imágenes, procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de voz, predicción y regresión, procesamiento de datos estadísticos, entre varios otros aspectos. ¿Qué parámetros se pueden ajustar usando las funciones de MATLAB? En este caso únicamente pusimos 12 parámetros que se pueden utilizar, pero hay muchísimos más. Como número 1 tenemos la arquitectura de la red. La arquitectura de la red nos indica el número de capas ocultas y el tipo de capas que se puede elegir entre capas que están conectadas entre sí mismos, capas de convolución, capas que en general se vayan definiendo a tu red específica. Después tenemos en funciones de activación. Las funciones de activación nos ayudan a elegir en cada una de las capas. Esto puede ser como la función sigmoide, la función tangente hiperbólica, entre varias otras. En número 3 tenemos el entrenamiento. Nos ayuda en la tasa de aprendizaje y esta nos determina cuántos ajustan los pesos dependiendo de cada red, o el batch size, que puede especificar el tamaño de la red utilizándose dentro del entrenamiento. Tenemos la función de pérdida, que esa pues tal cual nomás nos selecciona la función de pérdida que se minimizará durante el entrenamiento, como el error cuadrático medio. Después tenemos la regularización, que estas técnicas de regularización nos ayudan para evitar el sobreajuste. Después tenemos las funciones de postprocesamiento. Después del entrenamiento se pueden utilizar funciones de postprocesamiento para transformar las salidas de la red más específicas. Como número 7 tenemos la validación y conjunto de prueba. Estos nos ayudan a dividir los datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba tal cual para evaluar el rendimiento y evitar el sobreajuste de la red en general. Tenemos las funciones de preprocesamiento de datos. Estas funciones nos ayudan a transformar nuestros datos de entrada antes de alimentarnos a la red, y esto nos puede incluir como es la normalización, el escalamiento, la codificación de datos categóricos en general. Después tenemos la ponderación a clases. Si tus clases están desequilibradas, se pueden asignar diferentes dependiendo de la importancia, iniciando las minoritarias en el entrenamiento. Después tenemos las métricas de evaluación, que nos ayudan a definir tal cual las métricas que se utilizarán para el rendimiento de la red, como la precisión, la sensibilidad, la especificidad, en general. Después tenemos cuáles son las funciones de activación más específicas. Las funciones de activación son las que se utilizan en cada neurona de cada una de la red. Estos nos introducen para no linealidad en el modelo. Sin estas funciones de activación, la red sería equivalente a una regresión lineal tal cual, lo que limitaría su capacidad para aprender sus relaciones no lineales a los datos. Las tres más utilizadas es TAGSIG, LOGSIG y ProLine. La función TAGSIG es muy similar a la sigmoide tradicional, pero tiene la pendiente más pronunciada en la región positiva. Esto significa que la función puede generar las salidas más precisas para los problemas de clasificación. Después pasamos a la función LOGSIG, que es similar tal cual a la sigmoide tradicional como tal,
pero tiene la pendiente un poco más suave. Esto significa que la función puede ser más estable para problemas de clasificación con demasiados datos. Para finalizar tenemos ProLine. Esta se utiliza tal cual únicamente en redes neuronales y nos permite ser útiles en los problemas de regresión, donde donde se desea generar salidas que sean una función lineal de las entradas. Después tenemos el descenso de gradiente. Este es un algoritmo que se puede utilizar para ajustar los pesos de una red neuronal durante el entrenamiento como el objetivo de minimizar la función de pérdida. Este lo podemos clasificar en 5 fases diferentes, que es la inicialización de pesos, la fase 2, que es la propagación hacia adelante, la fase 3, que es el cálculo de pérdida, la fase 4, que es la propagación hacia atrás, y la fase 5, que es interacción. Bueno, y ahora sí podemos continuar con la creación de nuestro código, iniciando con la primera parte que va a constar en usar redes neuronales para la clasificación. Para esta parte usaremos la base de datos Iris. Esta base de datos pues, va a contener diferentes mediciones de diferentes partes de flores, las cuales son 3 especies diferentes. Entonces, cada muestra tiene 4 características diferentes que van a ser medidas. Entonces, para realizar primero el ejercicio 1 de entender una red neuronal para clasificación, primeramente, pues con la función load, vamos a cargar el conjunto de datos Iris. Después de eso, vamos a dividir la base de datos entre variables de salida, perdón, y su salida, donde la variable X vamos a tener todas nuestras variables y en la variable Y vamos a tener la salida de esta base de datos. Posteriormente a esto, vamos a transformar la salida. Esta salida viene teniendo datos categóricos, o sea que van entre los ceros y unos. Esto lo vamos a convertir a una salida numérica, utilizando lo que viene siendo la función grab2idx, que esto pues es esencial porque las redes neuronales, como pues muchos otros algoritmos de aprendizaje automático, están diseñados para lo que es trabajar con datos que son numéricos. Por eso, por eso cuando nosotros convertimos los datos categóricos a datos numéricos, esto es para que nosotros podamos trabajar de una manera más efectiva con ellos. Posteriormente, pues vamos a realizar una partición de datos entre datos de entrenamiento y datos de prueba para entrenar a nuestro modelo. Utilizamos lo que viene siendo la validación cruzada. Esta es una técnica que nos permite evaluar el rendimiento del modelo y estimar cómo se desempeñarán datos que no han sido vistos. En este caso, nosotros usamos la validación cruzada con la función holdout y el 0.2 es el que nos va a indicar cómo se van a repartir los datos, donde nosotros decimos que el 0.2, bueno, va a ser el 20% de datos de prueba y el otro 80% van a ser datos de entrenamiento. Después, ahora sí hacemos lo que vienen siendo los índices de entrenamiento de prueba, usando lo que vienen siendo los datos de entrada y salida que son correspondientes a cada conjunto, en donde vamos a tener como que los datos de entrenamiento y prueba para las variables y para la variable de salida. Bueno, ahora sí, lo que vamos a hacer es a crear nuestra red neuronal, donde primero lo que vamos a hacer es definir el número de capas que nosotros queremos que cuente nuestra red neuronal. Aquí nosotros decimos que vamos a utilizar 10 capas y después utilizamos la función de feedForwardNet para poder crear lo que viene siendo la red neuronal con las 10 capas ocultas que nosotros definimos. Luego, ahora sí, nosotros entrenamos lo que vienen siendo nuestros datos de entrenamiento de las variables como de salida con la función de, train. Finalmente, pues ahora realizamos lo que viene siendo nuestra evaluación del modelo. Aquí utilizamos lo que viene siendo datos de prueba y pues estos van a generar predicciones que fueron usados en la red neuronal para los datos de prueba y al final nosotros calculamos lo que viene siendo una matriz de confusión. Esta va a comparar las predicciones
con las etiquetas de pruebas reales. Entonces predecimos, no, nosotros calculamos las predicciones contra las pruebas, contra las muestras que fueron reales. Ahí finalmente nosotros con esos datos podemos calcular lo que viene siendo la precisión. Esta precisión del modelo lo que va a hacer es a dividir lo que viene siendo la suma de las diagonales de la matriz de confusión por la suma de todos los valores de esta misma. Y pues nosotros obtuvimos una precisión del 96.66%. Bueno, esa fue nuestro porcentaje de precisión del modelo. Pero también tenemos una ventana que se llama Neural Network Training Tool. Esta nos permite ajustar parámetros de las redes neuronales y visualizar lo que viene siendo el progreso del entrenamiento de esta. Y podemos ver cuántas épocas realiza para terminar de correr la red neuronal, donde la época pues esta es la que nos va a definir las veces que dio una pasada completa a través de todos los datos de entrenamiento para poder actualizar la red neuronal. Después tenemos lo que viene el tiempo, que este es el tiempo que transcurre, válgame la redundancia, desde el inicio del entrenamiento hasta poder terminar el último recorrido de la época. Después tenemos lo que viene siendo el performance, que bueno, también se conoce como rendimiento en español, la cual nos indica qué tan bien hace el trabajo la red neuronal. Tenemos el gradiente, que es una medida de inclinación y nos indica qué dirección y cuánto debe de ajustarse para poder reducir la pérdida del modelo. Tenemos también lo que es la tasa de aprendizaje adaptativa, esta es la que es la MU. Esto nos ayuda para que se vaya optimizando el modelo. Y ya por último tenemos el validation check, que nos verifica el rendimiento del modelo en un conjunto de datos de validación. Bueno, ahora sí, podemos pasar a lo que viene siendo nuestro ejercicio 2. Este consta en una exploración de parámetros en clasificación y aquí realizamos lo mismo que antes. Leemos la base de datos, separamos las variables de salida, cambiamos de variables categóricas a numéricas y realizamos la partición de nuestros datos. Aquí ahora lo que cambiamos vienen siendo... ahí está. Ahora lo que cambiamos son las siguientes líneas de código, que son las que nos van a definir las combinaciones de parámetros, que vamos a explicar dónde vamos a tener 3 combinaciones. La función de activación, primero vamos a utilizar lo que viene siendo la TACSIC. Acuérdense que pues, vamos a ver 3 diferentes funciones de activación, TACSIC, LOGSIC y PoolLine. Primero iniciamos con lo que viene siendo la TACSIC, que pues estas son 3 diferentes épocas de 50, 100 y 150. Y 3 diferentes tasas de aprendizaje de 0.1, 0.01 y 0.001. Aquí posteriormente vamos a crear una matriz que almacena nuestros datos de precisión y tasa de aprendizaje. Ok. Bueno, hacemos lo de la tasa de aprendizaje para cada combinación de los parámetros y ahora sí, lo que vamos a hacer es un ciclo for. Este ciclo for va a ser de que ejecute desde i hasta el número total de cada iteración y se obtiene la combinación actual de parámetros para la iteración, en donde la combinación de la función de activación vamos a tener 3 diferentes. Entonces vamos a tener la activación de la función de activación, las épocas y la tasa de aprendizaje. Entonces, dentro del bucle vamos a crear también la red neuronal. Esta red neuronal pues va a tener 10 capas ocultas y vamos a usar la misma función del feed forward net. Ahora sí vamos a establecer lo que viene siendo la función de activación y de la, según lo que viene siendo la combinación que se esté realizando, se va a configurar el número de épocas y la tasa de aprendizaje. Ya después de eso, nosotros vamos a evaluar lo que viene siendo el modelo. Lo que primero hacemos son las predicciones sobre los datos de prueba en la red neuronal y después eso lo redondeamos a lo que vienen siendo las predicciones a etiquetas binarias y calculamos la matriz de confusión. Para poder evaluar lo que viene siendo la calidad de las predicciones de la red neuronal, eso es lo que hacemos con la matriz de confusión. Y ya finalmente solo le pedimos al código que nos calcule lo que viene siendo la precisión de la misma forma que lo pedíamos en el código pasado. Y pues ya pedimos al código que nos muestre en la ventana de comando, nos empiezan a aparecer los resultados que van almacenando durante el ciclo for.
Después cerramos el ciclo para que no vaya a ciclar infinitamente. Aquí podemos ver que para la función de activación de TACSIC con las diferentes combinaciones, todas van a tener una precisión del 100% para esta base de datos, porque pues esta es muy chiquita. Entonces, esto podemos hacer, bueno, hacemos lo mismo para lo que viene siendo la función de activación de logseq, utilizando el mismo ciclo for junto con la evaluación, solamente lo único que cambiamos es la definición de los parámetros, que pues en vez de TACSIC, pues ahora lo tenemos como logseq. Y con esta función podemos observar que pues solamente la combinación de 100 épocas con 0.01 de tasa de aprendizaje es la que nos va a proporcionar un 100% de precisión para el modelo, mientras que las otras combinaciones nos van a proporcionar un porcentaje del 93.33%, que no es malo, ¿verdad? Pero pues obviamente pues si tenemos una combinación que nos da el 100%, pues es la que debemos elegir. Después nosotros realizamos lo mismo con lo que viene siendo la función de activación de purline, en donde la precisión de las tres combinaciones fue igual del 100%. Entonces, para esta primera parte, realizamos una comparación de cómo fueron los cambios que van afectando el rendimiento y el tiempo de entrenamiento. Y pues podemos decir que en la exploración de la función de activación de TACSIC y logseq, observamos que en ambos casos, de TACSIC y purline, vamos a tener que en ambos casos se tiene una precisión del modelo del 100% para lo que vienen siendo ciertas combinaciones de los parámetros. Pero la de logseq, esta va a tener un rendimiento ligeramente inferior en lo que vienen siendo algunas combinaciones que fueron, creo que la de 50 y la de 150. Y pues sí, específicamente en esa, las combinaciones fueron del 93.3, mientras que todas las demás fue del 100%. Y con respecto a los tiempos, pues todos fueron de 0 segundos porque realizaban las épocas demasiado rápido para todas las funciones de activación. Entonces, cuando veíamos nuestro network, pues veíamos que el tiempo de espera de la red neuronal era de 0. Ahora sí podemos continuar con la segunda parte donde veremos lo que viene siendo las redes neuronales para la regresión. Y pues iniciaremos con el ejercicio 3. Para poder entender una red neuronal para la regresión, primero pues vamos a hacer este ejercicio donde vamos a utilizar la base de datos de Boston. Esta base de datos nos va a determinar, esta tiene conjuntos de viviendas en varios vecindarios de Boston y predice el valor medio de las viviendas ocupadas por propietarios. Entonces, realizando lo que hicimos en el mismo ejercicio anterior, primero vamos a cargar la base de datos, dividimos esta misma entre sus características en lo que viene siendo la variable X y la salida en la variable Y. Realizamos lo que viene siendo la partición de datos, tanto para lo que viene siendo entrenamiento como prueba. Y aquí igualmente vamos a utilizar una partición del 0.2, donde pues ya sabemos que es una partición 80-20, 80% son datos de entrenamiento y 20% son de prueba. Creamos posteriormente lo que es nuestra red neuronal con 10 capas y apoyándonos con la función de FeedWordNet, vamos a utilizar lo que viene siendo también nuestra, que vendría siendo nuestra línea 25. Aquí cambiamos la función de entrenamiento para una de regresión y en la 26, o sea, en la que le sigue, nos permite, esta función lo que nos hace es que nos permite que las funciones de activación sean lineales y ya solamente tenemos que las demás líneas de código son para determinar el número de épocas y pues ahora sí para hacer el entrenamiento de la red. Para realizar la evaluación de este modelo, no usaremos lo que viene siendo la matriz de confusión. Aquí lo que nosotros utilizamos es lo que viene siendo llamado el error cuadrático medio. Este es sensible a errores que son grandes. Entonces, evalúa al cuadrado la diferencia entre las predicciones contra los valores reales. Por lo tanto, nos da una indicación de cuánto se desvían las predicciones del modelo con los valores reales de este mismo. En este caso, nosotros tenemos un error cuadrático medio del 0.0753. Entre menor sea el error cuadrático medio, mejor será el ajuste del modelo de los datos. Por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos un buen ajuste del modelo, pero podemos observar que en el Neural Network podemos ver que la red neuronal tardó 16 segundos, a diferencia de los anteriores ejercicios donde tardábamos 0 segundos en que se realizara la red neuronal.
Muy bien, ahora podemos continuar con lo que viene siendo el ejercicio 4, que viene siendo una exploración de parámetros en regresión. Para este ejercicio utilizaremos la base de datos de Body Fat. Este nos da el porcentaje de grasa corporal que contienen mediciones de características físicas. Entonces, por lo tanto, vamos a iniciarlo como siempre. Cargamos los datos, dividimos los datos, realizamos nuestra partición. Aquí usaremos las mismas combinaciones de parámetros. Entonces, pues empezamos con TAGSIC. Los definimos y ahora sí realizamos el mismo ciclo for. Y aquí obtenemos lo que viene siendo porcentajes de precisión muchísimo más bajos que anteriormente, en donde nuestro mejor modelo es el de 150 épocas con 0.001 de tasa de aprendizaje y solamente alcanza un 37% de precisión. Aquí pues sucede lo mismo con lo que viene siendo la combinación de la función de activación para LogSeq, obteniendo que la mejor combinación es la de 50 épocas con el 0.1 de tasa de aprendizaje. Y la de Purline, su mejor modelo viene siendo el de las 100 épocas con el 0.01 de tasa de aprendizaje. Pero podemos ver que, pues a diferencia de las anteriores, pues vamos a tener una precisión en los modelos muy bajas. Ahora sí, pues podemos realizar lo que viene siendo una comparativa. Esta comparativa, pues nos va a determinar cómo fueron los cambios. Entonces, en lo que viene siendo la función de activación de TAGSIC, el cambio en la función, en el problema de la regresión nos muestra que a medida que se disminuye la tasa de aprendizaje, entonces esto nos va a aumentar bueno, a ver, cuando se disminuye la tasa de aprendizaje, entonces nosotros estamos aumentando el número de épocas. Y la precisión del modelo, entonces, nos va a ir aumentando. Muy poco, pero nos va a aumentar. En la de LogSeq vamos a ver que la tasa de aprendizaje no tiene ningún impacto significativo en la precisión y pues el número de épocas influye de una manera muy leve. Mientras que en la Purline, la función de activación, lo que va a hacer es que el cambio de la tasa de aprendizaje, el número de épocas, no tiene ningún impacto en lo que viene siendo la precisión. Ahora sí, finalmente llegamos a la última parte de la práctica, la cual va a constar en la clasificación de datos con nuestra base de datos de Predict. Con el ejercicio número 5, este consiste en la aplicación práctica con datos de Predict. Esta base de datos va a constar de 1 millón de pacientes a los cuales se les va a medir 62 padecimientos o bien medidas fisiológicas para determinar si estos tienen o no tienen artritis reumatoide. Entonces aquí, pues como anteriormente, iniciamos leyendo la base de datos. Posteriormente, lo que vamos a hacer es definir lo que viene siendo las dimensiones de la matriz. Aquí nosotros determinamos que el número de filas van a ser los sujetos de prueba o bien los pacientes, y las columnas van a ser lo que vienen siendo las variables o los padecimientos, que son las que van a definir si el paciente padece o no padece la enfermedad. Después convertimos la tabla de Predict a una matriz aquí va a ser omitiendo la primera columna, pues es un identificador de pacientes que es un identificador de pacientes, entonces este dato es completamente irrelevante para nuestro análisis, por lo tanto lo podemos eliminar. Posteriormente buscamos eliminar todas las columnas que sean categóricas, donde, bueno, aquí nos apoyamos con condiciones lógicas que buscan las columnas que van a contener solamente ceros y unos, para así eliminarlas y limpiarlas de la matriz, dejando solamente lo que vienen siendo variables numéricas. Y pues a nuestra salida, que es la única que se nos va a quedar dentro de esa matriz, que va a ser la única, como así decirlo, variable categórica dentro de toda la matriz. Posteriormente normalizamos todos esos datos y realizamos lo mismo que en los ejercicios anteriores. Vamos a separar las variables de nuestra salida y a nuestra salida la vamos a convertir en variable numérica. Ya no va a ser de ceros y unos. Posteriormente a eso vamos a realizar la partición de datos y luego definimos lo que viene siendo las combinaciones de los parámetros. Primero pues iniciamos nuevamente con la de TAGSIC. Vamos a realizar lo que viene siendo, bueno, vamos a poner nuestro almacenador de resultados y ahora sí continuamos con nuestro ciclo for. Con la evaluación, aquí estamos evaluando con una matriz de confusión y observamos que para la función de activación de TAGSIC
podemos ver que la precisión del modelo no varía mucho, todas se mantienen en un rango del 74% con más o bien menos decimales, pero su tiempo varía porque la combinación de 150 y 50 épocas utiliza muchísimo más tiempo que el de 100 épocas. Bueno, para lo que viene siendo la siguiente función de activación, que es la de logseq, vamos a tener lo mismo. Vamos a utilizar el mismo código, nada más cambiamos la definición de nuestros parámetros, que va a ser ¿le puedes regresar, por favor? Ok. Tenemos la de logseq. Entonces, aquí podemos ver que su precisión también va a oscilar dentro de los 74, del 74%, pero gracias a que el modelo ya aprendió de los datos, entonces los tiempos de las redes neuronales van a disminuir muchísimo. Podemos ver que en el de las 100 épocas dura 7.30 minutos, pero en el de 150 y 50 épocas están dentro de los 2 minutos. Entonces, es una disminución de tiempo muchísimo más grande. Ahora sí, podemos pasar a la de Purline. Con esta función, su precisión va a oscilar dentro del 73% y sus tiempos mejoran muchísimo, pues estos no tardan ni siquiera ni el minuto para realizar todas las redes neuronales. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Entonces, lo que pasa es que este código va a ir aprendiendo de los datos que está utilizando. Entonces, lo que pasa es que las redes neuronales, como van aprendiendo, entonces tardan menos tiempo. Ahora sí, pues vamos a ver una comparación y aquí podemos observar que para el problema de clasificación, en general se observa que la de logseq obtiene la mayor precisión de lo que viene siendo la mayoría de las combinaciones. Después tenemos la de taxseq y al final tenemos la de Purline, que es la que tuvo una menor precisión. Y también podemos notar que la de Purline tiene una mejor, por así decirlo, tiene los mejores tiempos en términos de tiempo de entrenamiento. ¿Por qué? Bueno, pues esto se debe a que el código, por así decirlo, el modelo, fue aprendiendo de los datos que iba utilizando según cada corrida que iba aplicando. Ahora sí, finalizamos con nuestras preguntas de análisis. La primera de ellas es, ¿qué diferencias notó en el rendimiento entre los problemas de clasificación y regresión? En general, podemos observar que el problema de clasificación logra una precisión del 100% en varias configuraciones, mientras que para la regresión la precisión es considerablemente menor. Entonces, incluso con la mejor configuración, esta pues fue muy menor. Podemos decir también que existe una diferencia entre el tiempo computacional que tarda el código en realizar todo el entrenamiento de los datos de la base de datos, pues la regresión tarda más que la clasificación. Y su forma de calcular su eficiencia es otra de las diferencias, pues para la clasificación evaluábamos su precisión con la matriz de confusión, mientras que con la regresión nosotros utilizábamos el error cuántico medio. Va a medir lo que viene siendo las discrepancias entre los valores reales y de las predicciones al cuadrado. Entonces, la regresión nos va a predecir valores numéricos continuos, mientras que la clasificación nos va a asignar como una etiqueta, una categoría cada instancia. Entonces, la matriz de confusión nos va a detallar el rendimiento del modelo porque nos va a mostrar las predicciones que están correctas y las incorrectas. La siguiente pregunta es, ¿cómo afectó el cambio de la función de activación al rendimiento de su modelo en los problemas de regresión y de clasificación? Aquí, la función de activación introduce no linealidades en la red neural. Entonces, esto permite que el modelo aprenda relaciones no lineales que son complejas entre las características de entrada y de salida. Para lo que viene siendo el problema de clasificación, la función de activación taxseq y Purline muestran un rendimiento que es sobresaliente porque tienen una precisión del 100% para para ciertas bases de datos. Pero el problema de regresión, la función de activación de taxseq también muestra una mejora del rendimiento en lo que viene siendo, el error cuántico medio. Después tenemos la tercera, que es qué impacto tuvo el número de épocas en el rendimiento y el tiempo de entrenamiento. Aquí podemos observar bien que el aumentar el número de épocas mejora la precisión del modelo y para tanto la clasificación como para la de regresión. Pero esto también conlleva que nos aumente el tiempo de entrenamiento, a menos que lo que viene siendo el aprendizaje del modelo
sea continuo, entonces la red neuronal va aprendiendo de los datos y requiere menos tiempo. ¿Le podría regresar, por favor? También está la otra pregunta, que es ¿cómo afectó la tasa de rendimiento al rendimiento y al tiempo de entrenamiento? Esa pregunta aún no está ahí, pero en general, para el problema de clasificación, una tasa de aprendizaje del 0.01 parece proporcionar lo que viene siendo una mejor precisión, en lo que viene siendo menor tiempo de entrenamiento. Mientras que para la regresión, una tasa de aprendizaje del 0.001 es más efectiva. Ahora sí, a la siguiente pregunta. De los parámetros que nosotros ajustamos, ¿cuál considera que tuvo el mayor impacto en el rendimiento de su red y por qué? Entonces, basándonos en los datos que nosotros proporcionamos, la función de activación parece tener el mayor impacto en lo que viene siendo el rendimiento de la red. Después seguimos con el número de épocas y ahora sí al final la tasa de aprendizaje. La elección de la función de activación puede llevar a una precisión del 100% en problemas de clasificación, mientras que también puede afectar significativamente el rendimiento del modelo. La función de activación es crucial en la que viene siendo la modelización de redes neuronales. Entonces, una elección adecuada puede llevar a un rendimiento sobresaliente. Especialmente en lo que viene siendo problemas de clasificación, donde logramos una precisión del 100% con ciertas funciones de activación. Ahora, en problemas de regresión, la elección de la función de activación también es vital para poder obtener una buena precisión. Lo que viene siendo la función de log-seq tiene un rendimiento inferior en comparación de las de tag-seq y purline. Pero lo que viene siendo el número de épocas y la tasa de rendimiento también pues fueron fundamentales, porque un equilibrio adecuado y una elección óptima de estos dos parámetros nos puede afectar también en lo que viene siendo la precisión del modelo en ambos tipos de problemas. Entonces, un número adecuado de épocas puede llevar a un modelo bien entrenado, mientras que una tasa de aprendizaje es crucial para lo que viene siendo la precisión del modelo. Pues eso sería ya todo de nuestra parte. Sigue la... Ya para finalizar, como aprendizaje en esta práctica, nos adquirimos las habilidades que podemos aplicar en los campos, en los diferentes campos, desde procesamiento de imágenes hasta el análisis de texto. Nos da una comprensión cómo funcionan las redes neuronales, esta práctica, y cómo optimizar sus parámetros y con los equipamientos para las herramientas. Esta es una herramienta pues muy poderosa que ahorita está muy de moda y además pues nos permitió experimentar directamente como los parámetros en los que puede influir o no influir significativamente para su capacidad. Esto ya sería todo por nuestra parte.